El vuelo de Zúrich a Madrid aterrizó 30 minutos antes de lo previsto. Sonreí con satisfacción, agradeciendo en silencio al viento de cola por haberme regalado un poco más de tiempo. El regalo de cumpleaños para Diego, mi marido, descansaba bien guardado en mi bolso. Un reloj de edición limitada que solo había podido conseguir utilizando mis contactos personales. 3 años de matrimonio y nuestros sentimientos seguían tan intactos como el primer día, o al menos eso era lo que yo pensaba en aquel momento. Imaginaba su cara de sorpresa y alegría al verme regresar de repente, y una sensación cálida y dulce me invadía. El coche familiar de siempre ya me esperaba en el aeropuerto. Miguel, el chofer, se alegró al verme. «Señora Valentina, qué bueno que ha vuelto. El señor me dijo que viniera a la hora de siempre, no esperaba que llegara tan pronto». Asentí con la cabeza y le pedí que condujera sin prisa. Quería mantener la sorpresa hasta el último momento. Cuanto más nos acercábamos a nuestro chalet en La Moraleja, más fuerte latía mi corazón. Esta casa, cada ladrillo, cada rincón del jardín, lo habíamos elegido y construido juntos. Era el símbolo de nuestro amor y nuestro futuro. Un futuro que yo había pintado con los colores más brillantes. El coche se detuvo frente a la puerta y le hice una seña a Miguel para que no tocara el claxon. Quería entrar yo misma, silenciosa como una brisa, para luego abrazarlo por la espalda. La puerta principal no estaba cerrada con llave, solo entornada. Una extraña sensación se apoderó de mí. Mi suegra Beatriz era siempre la persona más cuidadosa. Nunca se olvidaría de cerrar la puerta. Empujé suavemente y entré. Desde el salón llegaban claramente las voces de la familia de mi marido. Oí a Diego, a mi suegro Fernando y a mi suegra. Seguramente estaban planeando los preparativos para la fiesta de esta noche. Estaba a punto de saludarlos cuando una frase de Diego hizo que mis pies se clavaran en el suelo. «Mamá, no te preocupes, mi mujer es tonta. Se cree cualquier cosa que le digo. Cuando vuelva de este viaje de negocios, con unas cuantas palabras bonitas volverá a obedecer como siempre. Los 30 millones de euros de la empresa de su madre no tardarán en estar en nuestras manos». Su voz estaba llena de una arrogancia y un desprecio absolutos. Esa misma voz que durante 3 años me había susurrado palabras de amor, ahora era tan afilada como un cuchillo que se clavaba directamente en mi corazón. Me quedé pegada a la pared, con el cuerpo completamente rígido. La caja del reloj en mi mano se volvió de repente increíblemente pesada. Beatriz, mi suegra, continuó con un tono de avaricia mal disimulada. Sí, menos mal que es tonta de verdad, porque si fuera un poco más lista, nuestra familia estaría en la ruina desde hace mucho. Tú y tu padre terminad el trabajo de una vez. Cuando el dinero esté en la cuenta de Desarrollos Mendoza, esa chica ya no tendrá ninguna utilidad. Si entonces quieres divorciarte para casarte con esa tal Camila, yo no me opondré. Camila. Ese nombre fue otro martillazo en mi cabeza. Camila era la nueva becaria en la empresa de Diego, una chica joven y guapa que yo misma había elogiado frente a él, diciendo que parecía despierta y brillante. Nunca imaginé que Fernando, el suegro al que siempre había respetado por su apariencia seria y calmada, hablaría con una voz grave y calculadora. Lo del divorcio, poco a poco. Hay que asegurarse de que todo esté cerrado y el contrato de inversión no se pueda anular. Valentina es la directora de Grupo Próspero, y detrás de ella está su madre. Teresa no es una mujer sencilla. Tenemos que ir paso a paso. Con seguridad. Diego, tú sigue haciendo tu papel de marido perfecto. No dejes que sospeche nada. Cada palabra era como una aguja envenenada pinchando mi piel. Resultaba que mi matrimonio de 3 años no era más que una obra de teatro. Yo era la ingenua protagonista, y ellos, unos actores de un talento magistral. Actuaron tan perfectamente que nunca sospeché nada. El amor, el cariño, las promesas de un futuro juntos, todo era mentira. Su único objetivo eran los 30 millones de euros de la empresa de mi madre, Grupo Próspero, para salvar su propia compañía, Desarrollos Mendoza, que estaba al borde de la quiebra. Un dolor agudo se apoderó de mi pecho. Sentía que me faltaba el aire. Tuve que apoyarme en la pared para no caerme. Pero no lloré. Quizás cuando la verdad es demasiado cruel, una ya no puede llorar. En su lugar, un frío aterrador se extendió por todo mi cuerpo. El amor en mi interior murió, y de sus cenizas resurgió el odio. Retrocedí en silencio, cerrando la puerta con cuidado, tal como la había encontrado. No podía dejar que descubrieran que su farsa había sido revelada. Si querían actuar, yo sería quien reescribiera el guión para el acto final. Me di la vuelta y salí rápidamente por la puerta que una vez fue mi paraíso. El corazón me sangraba, pero mi mente estaba extrañamente lúcida.
El plan de venganza comenzó a formarse en ese mismo instante. Paré un taxi y le pedí al conductor que me llevara directamente a un hotel en el centro de la ciudad. Necesitaba un lugar tranquilo, un espacio solo para mí, para poner mis ideas en orden. Sentada en el coche, veía pasar Madrid por la ventanilla. Las mismas calles familiares, los mismos árboles por los que pasaba cada día. Pero, ¿por qué todo me parecía tan ajeno hoy? Mi mundo se había derrumbado en cuestión de minutos. El hombre al que amaba, la familia a la que respetaba de todo corazón, todos eran unos estafadores. Al llegar a la habitación del hotel, cerré la puerta con llave y me dejé caer en un sillón. El silencio me envolvió. No lloré, no grité. Simplemente me quedé allí, mirando fijamente al vacío. Los recuerdos de los últimos 3 años volvieron a mí, nítidos como una película a cámara lenta. El día que Diego me pidió matrimonio en un parador con vistas a Toledo, su mirada parecía tan sincera. El día de la boda, prometiendo ante ambas familias que me amaría y cuidaría toda la vida. Los viajes, las cenas románticas, las palabras dulces, todo, absolutamente todo, era una farsa. Me veían como a una oveja gorda, engordándome pacientemente solo para el día del sacrificio. Cuanto más pensaba, más se transformaba el dolor en un fuego ardiente de odio. Habían pisoteado mi amor, me habían convertido en una idiota. Querían 30 millones de euros, pues yo les enseñaría el precio que se paga por subestimar a esta Valentina. No era una chica débil que se derrumba fácilmente. Soy la hija de Teresa, la presidenta de Grupo Próspero, una mujer que construyó un imperio de la nada. La sangre fuerte de mi madre corre por mis venas. Cogí el teléfono y marqué el número de mi madre. Sonó una vez y su voz, siempre suave pero llena de autoridad, respondió. «Valentina, cariño, ¿has llegado ya?» Su voz hizo que se me hiciera un nudo en la garganta, pero rápidamente me recompuse. No era momento para la debilidad. Respiré hondo, tratando de mantener la voz lo más calmada posible. «Mamá, ya he llegado. Estoy ocupada con algo fuera. Escúchame. Necesito que ordenes la retirada inmediata de toda la inversión de 30 millones de euros en Desarrollos Mendoza, la empresa de Fernando. Ahora mismo, sin perder un segundo». Hubo un silencio de unos segundos al otro lado. Mi madre es una mujer inteligente y perspicaz. Sabía que algo terrible debía haber pasado para que yo fuera tan tajante. No preguntó el motivo. No me cuestionó. Solo dijo una frase firme. «De acuerdo, me encargo de ello ahora mismo». Sus palabras me quitaron un gran peso de encima. Sabía que mi madre no me decepcionaría. Teresa llevaba décadas en el mundo de los negocios. Lidiar con gente como la familia de Diego era un juego de niños para ella. «Y una cosa más, mamá», continué, con la voz un par de tonos más fría. «A partir de ahora, cualquier asunto relacionado conmigo y esa familia, déjame resolverlo a mí. Necesitaré tu ayuda, pero yo tomaré las decisiones. Quiero hacerles pagar con mis propias manos por lo que han hecho». Esta vez, mi madre guardó silencio más tiempo. Podía imaginarla frunciendo el ceño, preocupada por mí. Pero al final, respetó la decisión de su hija. «Entendido. Haz lo que creas correcto. Siempre estaré aquí para apoyarte». Al colgar, sentí una nueva fuerza surgir en mi interior. El dolor seguía ahí, pero ya no me paralizaba. Se había convertido en mi motor. Abrí mi agenda de contactos y busqué un nombre familiar. Pablo, abogado. Pablo no solo era mi abogado personal, sino también mi mejor amigo desde la universidad. Era la única persona en la que podía confiar plenamente en este momento. Marqué su número. La voz de Pablo al otro lado sonaba tan alegre como siempre. «Vaya, ¿la gran jefa ha vuelto? ¿Has traído algo para tus humildes súbditos?» «Pablo, necesito tu ayuda», dije con seriedad, sin rastro de broma. Pablo notó al instante que algo iba mal. «¿Dónde estás? ¿Qué ha pasado?» «Te envío la dirección. ¿Puedes venir ahora mismo? Es muy urgente». «Claro, dame 15 minutos». Tras colgar, fui al baño y llené la bañera con agua fría. Necesitaba limpiar toda la suciedad que la familia de Diego había vertido sobre mí. Me miré en el espejo. Unos ojos enrojecidos pero sin lágrimas. Un rostro pálido pero con una mirada afilada. La mujer débil, sumergida en un amor falso, había muerto. La persona frente al espejo era completamente diferente, lista para una guerra sin cuartel. 15 minutos después, Pablo llegó. Al ver mi estado, no pudo ocultar su preocupación. Se sentó frente a mí y preguntó con inquietud. «Valentina, ¿qué demonios ha pasado? Tienes una cara terrible». Sin rodeos, le conté toda la historia, desde mi ilusionado regreso a casa hasta la cruel conversación que escuché en el salón. Se lo conté todo con calma, con claridad,
sin omitir un solo detalle, con una voz monótona y sin emoción, como si narrara la historia de otra persona. Solo mis manos, fuertemente apretadas, traicionaban el caos de mi interior. Cuando terminé, Pablo se quedó en silencio un buen rato. Su rostro, normalmente jovial, se endureció y sus ojos brillaron con rabia. Golpeó suavemente la mesa, un gesto contenido. Malditos sean. Esa gente no tiene alma. ¿Cómo se atreven a engañarte así? La ira de Pablo fue un bálsamo para mí. Al menos, tenía un amigo sincero a mi lado. Ahora no es momento para enfadarse, Pablo. Necesito que me ayudes. Pide lo que sea, respondió sin dudar. Investiga a esa becaria Camila. Quiero saberlo todo sobre ella, su familia, su pasado, cuándo empezó su relación con Diego. Todo, con el mayor detalle posible, dije con voz gélida. Y también la situación financiera de Desarrollos Mendoza. Quiero un informe completo sobre sus deudas y sus proyectos fallidos. Pablo asintió. Eso es fácil. Pondré a mi gente a trabajar en ello de inmediato. Pero, ¿y tú? ¿Qué piensas hacer? ¿Divorciarte y echarlos a todos a la calle? Negué con la cabeza, una sonrisa amarga y fría apareció en mis labios. Si fuera tan simple, sería demasiado fácil para ellos. Me han tratado como a una idiota durante 3 años. Tienen que probar su propia medicina. Seguiré interpretando mi papel de esposa dulce y abnegada. Esta obra de teatro la representaré con ellos hasta el final. Pablo me miró, con cierta preocupación en sus ojos. Valentina, ¿no será demasiado para ti? Tener que ver cada día al hombre que te ha traicionado, fingir que lo amas. Temo que no lo soportes. No te preocupes, afirmé con decisión. Cuando el amor muere, solo queda la razón. Tú haz bien tu trabajo. Del resto, me encargo yo. Después de que Pablo se fuera, me tomé otra hora para calmarme. Llamé a casa y le dije a la empleada del hogar que tenía una reunión inesperada con un socio importante que acababa de volar desde Zúrich, así que llegaría tarde. Le pedí que preparara la fiesta de cumpleaños de Diego como si nada. Luego, fui a un centro comercial, me compré un vestido nuevo y me maquillé de nuevo, con esmero. Tenía que asegurarme de que al volver, nadie notara en mí el más mínimo rastro de derrumbe. A las 8 de la noche, conduje de vuelta a casa. El chalet estaba brillantemente iluminado y una música suave se oía desde dentro. Respiré hondo, me puse la máscara perfecta de una esposa feliz y entré. Diego corrió a recibirme, con una falsa expresión de preocupación. «Cariño, has vuelto. Te he estado llamando sin parar. Estaba tan preocupado». «¿Dónde te habías metido?» Sonreí dulcemente y rodeé su cuello con mis brazos, un gesto que ahora me producía náuseas. «Lo siento, mi amor. Un socio muy importante. No podía irme antes. Feliz cumpleaños, marido mío». Le di un ligero beso en la mejilla. Diego me abrazó con fuerza y me susurró al oído. «Gracias, mi vida. Con que estés aquí, soy el hombre más feliz del mundo». Cerré los ojos tratando de contener las ganas de vomitar. Ese abrazo, que una vez fue mi refugio más cálido, ahora me parecía frío y sucio. Mis suegros también se acercaron, con rostros sonrientes y amables. «Valentina, ya estás aquí. ¿Has comido algo?» «Ven a cenar con nosotros», dijo Beatriz con voz afectuosa. «Gracias, mamá. Con tanto trabajo ni siquiera he tenido tiempo de comer», respondí con una mezcla de cansancio y felicidad. «Habéis preparado todo maravillosamente». La cena de cumpleaños transcurrió en un ambiente cálido. Ellos interpretaron su papel a la perfección, y yo también. Le serví comida a Diego, le llené la copa de vino a mi suegro y charlé alegremente con mi suegra. De vez en cuando captaba las miradas cómplices que se intercambiaban cuando pensaban que no me daba cuenta. Estaban celebrando que su presa ya estaba en la trampa, sin saber que eran ellos los que estaban a punto de caer en la red. Esa noche, acostada junto a Diego, escuchando la respiración acompasada del traidor, mi plan de venganza se iba haciendo cada vez más nítido en mi mente. Pocos días después de esa fiesta de cumpleaños falsa, empecé a actuar. Necesitaba una excusa razonable para aparecer por Desarrollos Mendoza, para ver la situación con mis propios ojos, y también para intimidar a ciertas personas. Después de recibir el informe preliminar de Pablo sobre la desastrosa situación financiera de la empresa, tuve una idea. Esa mañana, durante el desayuno, me volví hacia Diego con un tono de gran preocupación. «Cariño, últimamente te veo salir muy temprano y volver muy tarde. Pareces agotado. ¿Tenéis algún proyecto muy importante en la empresa?» Los ojos de Diego se iluminaron, aunque intentó parecer modesto. «Bueno, un proyecto como cualquier otro. Pero al estar en la fase inicial hay mucho trabajo y tengo que supervisarlo todo. ¿Quiero compartir esa carga contigo?», dije, mirándole directamente a los ojos. «¿Qué te parece si hoy voy a la empresa a echar un vistazo?»
Yo también estudié administración de empresas. Quizás pueda aportar alguna idea para ti y para papá. Además, mi madre suele preguntarme por la inversión, y debería pasarme para poder informarle. Enfatice deliberadamente las palabras mi madre. Como era de esperar, Diego y Fernando, que estaba leyendo el periódico cerca, cambiaron ligeramente de expresión. Mi oferta era un arma de doble filo. Por un lado, se alegraban pensando que realmente me preocupaba la inversión, pero por otro, temían que descubriera algo anormal en su empresa vacía. Tras un momento de duda, Diego sonrió y aceptó. ¡Qué gran idea, mi amor! Con tu ayuda todo será mucho mejor. Le diré a papá que lo prepare todo y luego paso a recogerte. No hace falta, cariño. Puedo ir yo sola en mi coche. Quiero darles una sorpresa a todos, respondí. No quería ir con él. Necesitaba libertad para observar. Sobre las 10 de la mañana, llegué a la sede de Desarrollos Mendoza. Era un edificio bastante antiguo, en un distrito secundario, que no se correspondía en absoluto con la imagen de proyecto multimillonario que pregonaban. Al entrar, mi presencia atrajo inmediatamente la atención de los empleados. Seguramente todos sabían que yo era la esposa del subdirector, la gallina de los huevos de oro que estaba a punto de poner para su empresa. Diego y Fernando bajaron corriendo a recibirme. Ambos tenían una expresión tensa y forzada. «Cariño, ¿por qué no me has avisado?», dijo Diego. «Ya te dije que quería dar una sorpresa», sonreí radiante cogiéndole del brazo. «Buenos días, papá. Es la primera vez que vengo. Discúlpame si te molesto». Fernando rió falsamente. «¿Qué dices, hija? Somos familia. Tu visita es un honor. Deja que Diego y yo te enseñemos la empresa». Me guiaron por las diferentes oficinas. A primera vista, todo parecía funcionar con normalidad, pero con mi experiencia en gestión, pude notar fácilmente la desorganización y la falta de profesionalidad en el trabajo del personal. El ambiente era pesado, sombrío, sin la vitalidad de una empresa en crecimiento. Al pasar por el departamento de administración, vi por casualidad a Camila. Estaba sentada en su escritorio, y al verme con Diego, su rostro palideció y agachó la cabeza rápidamente, fingiendo estar ocupada. Me detuve y sonriendo me giré hacia Diego. «Cariño, esta becaria me suena mucho. Creo que la he visto en alguna parte». Diego se sobresaltó, visiblemente nervioso. «Ah, no, seguro que te equivocas. Es una empleada nueva, nada más». Ignoré su expresión y caminé directamente hacia el escritorio de Camila. Me incliné para leer la placa con su nombre. Camila. «Ah, sí, ahora me acuerdo. El otro día dijiste que esta chica era muy eficiente y guapa, ¿verdad, marido?», dije dirigiéndome a Diego, pero con la mirada fija en Camila. Ella temblaba, con el rostro pálido como el papel, sin atreverse a levantar la vista. Sabía que mi presencia allí, como la esposa de Diego, era una advertencia lo suficientemente fuerte para ella. Quería sembrar el miedo en su corazón, que supiera cuál era su lugar. Después, fuimos a la sala de reuniones para escuchar a Fernando y Diego presentar su nuevo proyecto. Mostraron una serie de cifras infladas en el papel, planes grandiosos pero poco realistas. Me senté en silencio, escuchando, asintiendo de vez en cuando y haciendo preguntas aparentemente inocentes, que sin embargo, daban de lleno en los puntos débiles de su plan, haciendo que padre e hijo sudaran para encontrar una explicación. Esta visita había cumplido mi objetivo. Les había demostrado que no era fácil de engañar, y al mismo tiempo, había sembrado la duda y el miedo entre ellos. El juego acababa de empezar. Mi venganza requería tiempo y una preparación meticulosa. No podía simplemente retirar la inversión y desenmascararlos. Eso sería demasiado suave. Quería que ellos mismos destruyeran todo, que experimentaran la sensación de alcanzar la cima de la esperanza para luego caer al abismo de la desesperación. Y para ello, necesitaba que se hundieran aún más en la trampa financiera que ellos mismos habían tendido. Una semana después de mi visita a Desarrollos Mendoza, leí en las noticias sobre una subasta benéfica organizada por una prestigiosa fundación de la ciudad. Era un gran evento que reuniría a muchos empresarios y gente influyente. Sabía que la familia de Diego no dejaría pasar esta oportunidad para pulir su imagen y hacer contactos. Y esa era también mi oportunidad. Durante la cena, mencioné la subasta de forma casual. Mi madre me ha llamado para recordarme que este fin de semana es la subasta benéfica de la Fundación Corazón Solidario. Dice que es un evento muy importante y que muchos de los grandes socios de Grupo Próspero asistirán. Al oír esto, los ojos de Beatriz se iluminaron. «Oh, ¿de verdad, hija? Tu madre sí que tiene visión. A esos eventos hay que ir para ampliar contactos». «Por supuesto que iremos». Sonreí con aire inocente. «Sí, pero ir con las manos vacías queda un poco feo».
Todos los que van pujan por algo para apoyar a la fundación. No sé qué objeto elegir. Dicho esto, abrí casualmente mi tablet y empecé a mirar la lista de artículos de la subasta. Me detuve en la imagen de un jarrón de cerámica antiguo con un diseño exquisito. ¡Oh, qué bonito es este jarrón! Se parece mucho a uno del que mi madre me habló una vez. Dijo que mi abuelo tenía uno idéntico, pero que tuvo que venderlo en tiempos difíciles y siempre se ha arrepentido. Lo dije como si nada, con un tono de nostalgia, pero sin dejar de observar la reacción de Diego y sus padres. Efectivamente, se miraron entre ellos, intercambiando una mirada cargada de significado. Sabía que el pez había picado el anzuelo. Ganarse el favor de mi madre, la presidenta del grupo que tenía en sus manos su destino, era lo que más ansiaban en ese momento. Los días siguientes no volví a mencionar el jarrón, pero sabía que Diego ya había puesto a gente a investigar. Un día, llegó a casa con una expresión exultante. Mi amor, ya he preguntado. Ese jarrón es una antigüedad muy valiosa, con un origen claro. Creo que deberíamos comprarlo para regalárselo a tu madre. Seguro que le encantará. Fingí preocupación. Pero el precio de salida ya es de 50.000 euros. Me temo que en la subasta subirá mucho. ¿Realmente merece la pena, cariño? Diego me cogió la mano, con voz decidida. Por hacer feliz a tu madre, cualquier dinero merece la pena. No te preocupes, de eso me encargo yo. Considéralo un pequeño gesto de agradecimiento de mis padres y mío hacia ella. Sabía perfectamente que ese pequeño gesto era en realidad una inversión. Estaban dispuestos a gastar una gran suma para ganarse la confianza de mi madre y asegurar que los 30 millones de euros no corrieran peligro. Pero lo que no sabían era que el jarrón era falso. Le había pedido a un amigo experto en antigüedades que lo evaluara a través de las fotos y me había confirmado que era una falsificación muy bien hecha. La persona que lo había incluido en la subasta también formaba parte de mi plan. La noche de la subasta, mi familia política y yo aparecimos vestidos con elegancia y sofisticación. Diego actuó como el marido más galante y atento. Cuando salió el jarrón antiguo, no dudó en empezar a pujar. La puja se volvió reñida cuando otros competidores se mostraron decididos a conseguirlo. Por supuesto, esos competidores eran gente mía. El precio del jarrón subió rápidamente. Finalmente, Diego ganó la puja por 250.000 euros, una cifra que causó un murmullo en toda la sala. Cuando Diego subió al escenario a recoger el objeto, me miró con orgullo y triunfo. Creía que acababa de anotarse un gran tanto con la familia de su mujer. Fernando y Beatriz tampoco podían ocultar su alegría. No sabían que esos 250.000 euros salían del bolsillo personal de Diego, el dinero que había estado ahorrando en secreto, y que ahora se había convertido en un trozo de porcelana sin valor. Al ver su sonrisa solo sentí lástima. El precio de la mentira a veces comienza con el más brillante de los oropeles. Tras la subasta del jarrón, la familia de Diego estaba aún más convencida de que se había ganado por completo mi confianza y la de mi madre. Su trato hacia mí se volvió aún más dulce y solícito. Diego incluso intentó mostrarse más arrepentido por su aventura, la cual él creía que yo desconocía por completo. Pero un zorro no puede ocultar su cola. Pocos días después, Pablo me dio una noticia importante. Este sábado por la noche, Diego ha quedado con Camila en el restaurante Le Ciel de Madrid, un lujoso restaurante francés en el barrio de Salamanca. Ha reservado un rincón privado. Sonreí con desdén. La cabra siempre tira al monte. Acababa de gastarse 250.000 euros para ganarse a su suegra, y ya se iba de cita con su amante. Quizás pensaba que yo nunca iría a un lugar así sola, o quizás su ciega confianza había nublado su juicio. Perfecto, le dije a Pablo por teléfono. Gracias. Inmediatamente llamé a mi madre. Mamá, ¿estás libre este sábado por la noche? Me gustaría invitarte a cenar al Ciel de Madrid. Mi madre se sorprendió. ¿Ocurre algo especial, hija? Nada especial, mamá. Solo quiero que pasemos un rato juntas. Hace mucho que no salimos a cenar solas. ¿Vienes conmigo? Dije con voz mimosa. Mi madre, que siempre me consentía, aceptó de inmediato. Claro que sí, mi niña. Si tú me lo pides, ¿cómo voy a negarme? ¿A qué hora? A las 7:30, mamá. Y ponte bien guapa. El sábado por la noche, mi madre y yo llegamos al restaurante. Había reservado una mesa desde la que se podía observar el rincón privado de Diego, pero sin ser demasiado evidente. Nos sentamos, pedimos y charlamos animadamente como de costumbre. Mi madre no preguntó nada sobre mi plan, simplemente estaba a mi lado, dándome un apoyo incondicional. Sobre las 8, Diego y Camila entraron. Él vestía un traje elegante y ella un vestido escotado y maquillaje recargado, que la hacía parecer mayor de lo que era. Se dirigieron a su rincón reservado, sin percatarse de nuestra presencia.
Mi madre y yo continuamos con nuestra cena. Media hora después, cuando ya les habían servido la comida, le hice una seña a mi madre. Me levanté, copa de vino en mano, y le dije: «Mamá, voy al servicio un momento». Deliberadamente, tomé un camino que pasaba junto a la mesa de Diego y Camila. Al acercarme, tropecé accidentalmente con la pata de una silla, y caí hacia su mesa. La copa de vino que llevaba en la mano se derramó sobre Diego, mojando una gran mancha en su camisa blanca. «Oh, lo siento muchísimo», dije torpemente. Luego levanté la vista, fingiendo una sorpresa mayúscula. «Diego, ¿qué? ¿Qué haces aquí?» Diego y Camila se quedaron de piedra. Él, pálido, tartamudeaba sin poder articular palabra. Valentina, ¿qué haces tú aquí?» A Camila se le cayeron los cubiertos al plato con un ruido estridente, presa del pánico. En ese momento, mi madre se acercó, fingiendo preocupación. Miró a Diego, luego a Camila, y en su hermoso rostro apareció una breve expresión de sorpresa, que rápidamente se transformó en una sonrisa indulgente y comprensiva, la de una mujer de mundo. «Vaya, Diego, qué coincidencia. Mi hija y yo también estamos cenando aquí», dijo con voz suave, como si nada. Luego se giró hacia Camila, mirándola de arriba abajo con una mirada que solo una mujer experimentada puede tener. «Hola, ¿eres compañera de trabajo de Diego? Eres muy guapa». Camila agachó la cabeza, sin atreverse a responder. Diego estaba tan nervioso que no sabía qué decir. Sí, mamá. Es una socia de la empresa. Estábamos discutiendo unos asuntos de trabajo. Mi madre sonrió para sus adentros, pero por fuera fingió creerle. Le dio una palmadita en el hombro a Diego, con voz cargada de ironía. «Ah, ¿sí? Discutir de trabajo en un lugar tan romántico debe ser muy productivo, ¿no? Bueno, no os molestamos más. Valentina, ven conmigo. Dejemos que estos jóvenes tengan su espacio para trabajar». Me cogió del brazo y me llevó de vuelta a nuestra mesa, dejando a Diego y Camila sentados en medio de la confusión y el pánico. Este encuentro fue un golpe psicológico perfecto. No fue una escena de celos escandalosa, sino una advertencia sutil que dejó a Diego aterrorizado por haber sido descubierto, pero a la vez incapaz de explicar la extraña generosidad de mi madre y mía. Su confusión y miedo no harían más que aumentar, y eso era exactamente lo que yo quería. La obra aún era larga, y las sorpresas que le esperaban no habían hecho más que empezar. Después de aquella fatídica noche en el restaurante, el ambiente en casa se volvió increíblemente extraño. Diego pasó varios días sin atreverse a mirarme a los ojos, siempre buscando excusas para evitarme. Intentaba mostrarse más atento y cariñoso, pero la torpeza y el miedo en cada uno de sus gestos no podían engañarme. Estaba esperando un arrebato de ira, un interrogatorio por mi parte, pero no le di lo que esperaba. Seguí tranquila, dulce, como si nada hubiera pasado. Mi silencio era el castigo más aterrador. Finalmente, después de casi una semana viviendo en la angustia, Diego no pudo más. Esa noche, mientras yo leía en el dormitorio, entró y se arrodilló a mis pies. «Valentina, lo siento, me he equivocado. Por favor, perdóname. Solo esta vez», sollozaba, aferrándose al borde de mi vestido. Dejé el libro y miré fríamente al hombre arrodillado ante mí. ¡Qué gran actor! Sus lágrimas parecían tan reales que, si hubiera sido la Valentina de un mes atrás, probablemente me habría ablandado. «¿En qué te has equivocado?», pregunté, sin una pizca de emoción. Yo no debería haber salido con ella. Pero solo era trabajo, de verdad. No hay nada entre nosotros, solo negocios, protocolo social. Tienes que creerme. Seguía intentando negarlo todo. Sonreí con amargura, una sonrisa llena de sarcasmo. «¿Protocolo social? ¿Crees que soy una niña de 3 años para creerme esas mentiras?». Fue entonces cuando saqué las fotos que Pablo había conseguido. Imágenes de Diego y Camila abrazándose en el coche, entrando de la mano en un hotel. Nítidas, inequívocas. Se las arrojé a la cara. «¿Esto también es protocolo de trabajo?». Diego miró las fotos. Su rostro se quedó sin una gota de sangre. Sabía que no podía negarlo más. Golpeó la cabeza contra el suelo, suplicando desesperadamente. «Lo siento, lo sé. Perdí la cabeza. Fue una estupidez. Fue ella la que me sedujo. Yo solo te quiero a ti, Valentina. No me dejes, por favor, no podría vivir sin ti». Me quedé sentada, escuchando sus excusas y súplicas. Qué ridículo. Incluso en este punto seguía culpando a otros, pero no lo desenmascaré. Lo necesitaba. Necesitaba su cooperación para mi plan. Fingí un suspiro, mostrándome agotada y dolida. «Levántate, ya que hemos llegado a esto».
Dejé la frase en el aire a propósito. Diego, al oírme, se asustó aún más, pensando que iba a pedir el divorcio. Se apresuró a jurar y prometer 1000 cosas. Te juro que no volverá a pasar. Cortaré todo contacto con ella. Dame una última oportunidad, por favor, Valentina. Guardé silencio un buen rato, dejando que su miedo creciera hasta el límite. Entonces lentamente dije, está bien, puedo darte una oportunidad. Diego levantó la cabeza de golpe, con la alegría de un náufrago que encuentra un salvavidas. Pero con una condición, continué, con voz firme. Mi madre está muy decepcionada contigo. Está reconsiderando la inversión de los 30 millones. La única forma de recuperar su confianza es que demuestres tu valía. Quiero participar personalmente en la supervisión del nuevo proyecto de Desarrollos Mendoza. Diego se quedó helado. Esta condición estaba fuera de sus cálculos. Continué, sin darle tiempo a pensar. Actuaré como representante de Grupo Próspero, supervisando directamente el progreso y el flujo de caja del proyecto. Cada gasto deberá pasar por mi aprobación. Solo así mi madre estará tranquila para liberar los fondos. ¿Qué te parece? Era un pacto con el diablo. Aparentemente, era una oportunidad para que Diego se redimiera, salvara su matrimonio y la inversión. Pero en realidad era la forma de tener en mis manos el control total de Desarrollos Mendoza. Una vez que controlara el dinero, podría asfixiarlos cuando quisiera. Diego, en su pánico por perderlo todo, ya no tenía la lucidez para sopesar las consecuencias. Solo vio en ello su única tabla de salvación. Asintió frenéticamente. De acuerdo. Acepto todo lo que digas con tal de que no me dejes. Bien. Me levanté y pasé a su lado. Mañana iré a la empresa. Prepárame un despacho. La puerta se cerró, dejando a Diego en el suelo con una chispa de esperanza recién encendida. No sabía que acababa de firmar su propia sentencia de muerte y la de su familia. El juego del gato y el ratón entraba ahora en su fase más emocionante. Con el control del proyecto en mis manos, mi siguiente paso era eliminar la espina clavada en mi costado. La amante Camila. No podía permitir que siguiera rondando a Diego y causara problemas innecesarios. Además, ella también era una pieza importante en mi plan. Le pedí a Pablo que concertara una cita con Camila en una cafetería discreta. No quería verla en la empresa ni en ningún lugar que pudiera llamar la atención. Cuando Camila llegó, parecía bastante demacrada. El incidente del restaurante, y probablemente, las amenazas posteriores de Diego, la habían dejado sin dormir. Al verme esperándola, se sobresaltó, con una expresión de miedo y recelo. Señora, ¿para qué quería verme? Tartamudeó. Sonreí, una sonrisa cortés pero lo suficientemente fría como para helar la sangre. Deslicé un sobre abultado sobre la mesa. Aquí dentro hay 100.000 eurosos. Tómalos. Considéralo un pequeño regalo de mi parte. Camila miró el sobre, atónita, y luego a mí, sin entender nada. ¿Qué? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa? Tomé un sorbo de té y dije lentamente, quiero que cojas este dinero y te vayas de Madrid, que te alejes de Diego. Vete a otra ciudad y empieza una nueva vida. Con este dinero, puedes vivir cómodamente, abrir una pequeña tienda o hacer lo que quieras. Camila bajó la mirada en silencio. Sabía que estaba dudando. 100.000 euros era una suma enorme para una chica joven de origen humilde como ella. Continué, con voz suave pero con palabras que herían su orgullo. Eres joven guapa. ¿Por qué desperdiciar tu juventud con un hombre casado? ¿De verdad crees que Diego te ama? No seas ingenua. Lo único que quiere de ti es la novedad y tu cuerpo. Cuando se canse, no te quedará nada. Habrás perdido tu juventud y te habrás ganado la reputación de ser la otra, la que destruye familias. ¿Crees que merece la pena? Mis palabras dieron en el blanco de sus miedos más profundos. Empezó a temblar. Pero Diego dijo que se divorciaría para casarse conmigo. Dijo con una voz débil, más como un intento de autoconvencerse que como una afirmación. Me reía a carcajadas, una risa llena de sarcasmo. ¿Divorciarse para casarse contigo? ¿Sabes que su familia está ahogada en deudas y depende de la mía para sobrevivir? ¿Crees que se atrevería a dejarme a mí, la esposa que puede conseguirle 30 millones de euros, para casarse con una becaria sin nada como tú? Despierta, niña. Me levanté y me puse el bolso al hombro. Te doy 3 días para pensarlo. Si aceptas, ven a esta dirección y recibirás, además, un contrato de trabajo. Te conseguiré un buen puesto en Barcelona con un sueldo alto. Si te niegas, entonces no me culpes por ser cruel. Dejé la última frase en el aire a propósito, para que ella misma imaginara las consecuencias. Sabía que para alguien tan codiciosa y cobarde como Camila, la elección estaba clara. Tal como esperaba, 2 días después, Camila me contactó. Aceptó el dinero y se marchó.
La transacción fue rápida y silenciosa. Viéndola coger el dinero y desaparecer de mi vida, no sentí alegría ni victoria. Solo lástima por esas mujeres necias que se convierten a sí mismas en mercancía. Pero fue ella quien eligió su camino. Yo solo le hice una oferta que no podía rechazar. Eliminado ese obstáculo, podía centrarme por completo en mi objetivo principal, la familia de Diego. Tras resolver el asunto de Camila, empecé mi trabajo de supervisión en Desarrollos Mendoza. Me asignaron un despacho junto al de Diego. Cada día, llegaba puntualmente a la oficina y exigía todos los documentos, contratos e informes financieros. Mi presencia era como una sombra que se cernía sobre toda la empresa. Padre e hijo, aunque sonreían y cooperaban en apariencia, estaban claramente nerviosos. Tenían que ocultar los déficits y los proyectos fallidos mientras se enfrentaban a mi estricta supervisión. Durante este proceso, descubrí numerosas prácticas de fraude fiscal y contabilidad creativa. Copié en secreto todas las pruebas y se las envié a Pablo para que las guardara. El cerco se estaba estrechando, pero necesitaba un último empujón, un golpe de gracia que les impidiera levantarse. Y entonces, ocurrió algo inesperado que me dio una idea audaz. Pablo me llamó con una noticia bomba. Valentina, tengo que decirte algo urgente. La chica Camila está embarazada. Me quedé de piedra. ¿Qué dices? ¿Estás seguro? Segurísimo. Mi gente la ha visto ir varias veces a una clínica ginecológica privada. Lo he confirmado. El embarazo es de unas 8 semanas. 8 semanas. Hice un cálculo mental. Eso fue justo antes de mi viaje de negocios a Zúrich. Colgué. Mi mente daba vueltas. Un plan descabellado pero perfecto comenzó a formarse. Si Camila podía estar embarazada, ¿por qué yo no? Actué de inmediato. Tenía una amiga íntima que era ginecóloga en un gran hospital privado, alguien en quien podía confiar ciegamente. Fui a verla y le expuse mi plan. Al principio se negó en rotundo, diciendo que era demasiado peligroso y poco ético. Pero después de que le contara toda la historia, la indignación reemplazó a sus principios profesionales. Aceptó ayudarme, con la condición de que me asegurara de que el hospital no se viera afectado. Con la ayuda de mi amiga, conseguí una ecografía y un historial de embarazo falsos. En ellos constaba claramente: embarazo de 12 semanas. Desarrollo normal. 12 semanas. Había calculado la cifra con precisión. Si estaba embarazada de 12 semanas, el momento de la concepción coincidiría exactamente con mi viaje a Zúrich. Eso significaba que Diego no podía ser el padre. Quería sembrar en su mente la duda, la sospecha más absoluta. Quería que se atormentara, que luchara con sus propios cálculos. ¿Pensaría que le había sido infiel? ¿O aceptaría criar un hijo que no era suyo por el bien de la inversión de 30 millones y el bebé de Camila? Este acto de la obra prometía ser muy interesante. Esa noche, volví a casa con una expresión de cansancio pero radiante de felicidad. Durante la cena, dejé caer accidentalmente un cubierto. Al agacharme a recogerlo, hice una mueca de dolor y me llevé la mano al vientre. Beatriz, mi suegra, que era muy observadora, preguntó al instante: «Valentina, ¿qué te pasa? ¿No te encuentras bien?» Levanté la vista y sonreí con timidez. «No es nada, mamá. Supongo que estoy un poco cansada últimamente». Diego también preguntó, preocupado: «¿Te duele algo, cariño? ¿Quieres que te lleve al médico?» Negué con la cabeza, mirándole a él y al resto de la familia con una expresión de pura felicidad. Saqué la ecografía de mi bolso y la puse suavemente sobre la mesa. «No hace falta ir al médico, cariño, porque tengo una buena noticia para toda la familia». Todos clavaron la vista en el papel. Fernando fue el primero en cogerlo. Cuando leyó en voz alta embarazo de 12 semanas, la habitación se quedó en un silencio sepulcral. Vi cómo la cara de Diego cambiaba de la sorpresa al desconcierto, y luego a un pánico pálido. Me miró a mí, luego al papel, con una mirada llena de duda y miedo. Mi plan había funcionado. El primer acto del final había comenzado. Mi buena noticia fue como una bomba en la familia de Diego. Fernando y Beatriz estaban exultantes. Para ellos, ese nieto era la garantía definitiva de la inversión de 30 millones, el heredero del imperio que soñaban construir. No dudaron ni un segundo de la veracidad del embarazo, o quizás prefirieron no dudar. Pero Diego era diferente. Durante los días siguientes, vivió en un tormento. Podía ver la confusión y la lucha interna en sus ojos. 12 semanas. Esa cifra lo obsesionaba día y noche. Quería preguntarme, pero no se atrevía. Temía que si lo hacía, todo se desmoronaría. La farsa del marido feliz a punto de ser padre se acabaría, y el sueño de riqueza de su familia se haría añicos.
Su codicia y su cobardía le impedían enfrentarse a la verdad. Mientras tanto, sabía que la noticia del embarazo de Camila ya había llegado a oídos de Beatriz. Seguramente Diego se lo había contado, buscando ayuda en su madre. Y una mujer tan práctica y retorcida como Beatriz ya tenía su propio plan. Ese domingo le dije a Diego que quería ir a casa de sus padres para darles la buena noticia y comer en familia. Era una trampa que había tendido, y sabía que caerían. La comida transcurrió en una atmósfera de falsa alegría. Beatriz no paraba de servirme comida, dándome todo tipo de consejos para embarazadas. Interpretó a la perfección el papel de suegra cariñosa y preocupada por su nieto. Después de comer, me llamó a su habitación para hablar, diciendo que eran cosas de mujeres. Diego y Fernando se retiraron discretamente. En su lujoso pero frío dormitorio, Beatriz me cogió la mano y dijo con voz suave y comprensiva: «Valentina, hija, sé que últimamente has sufrido mucho. Sé todo lo de Diego y esa chica». Fingí sorpresa, con los ojos llorosos. «Mamá, ¿lo sabías?». Ella suspiró, acariciándome la mano. «Soy su madre, ¿cómo no iba a conocerlo? Los hombres son así, a veces se divierten fuera, pero lo importante es que en su corazón solo estáis tú y vuestro hijo. Ya ves que ha reconocido su error y ha vuelto a ti. Sé que eres una mujer comprensiva, perdónale, ¿sí?». Bajé la cabeza en silencio, interpretando el papel de esposa dolida pero dispuesta a perdonar. Al ver esto, Beatriz fue directa al grano. «Y en cuanto a esa chica Camila, en realidad, da un poco de pena. Cometió un error, y ahora lleva en su vientre sangre de esta familia». Se detuvo para observar mi reacción. Al ver que no decía nada, continuó, con un descaro creciente. «Lo he pensado bien. Al fin y al cabo, es mi nieto, y abandonarlo sería una pena. ¿Qué te parece si... bueno, tú también vas a dar a luz pronto, así que matamos 2 pájaros de un tiro? Le decimos a todo el mundo que vas a tener gemelos. Cuando la otra chica dé a luz, traemos al bebé a casa, y tú lo reconoces como tuyo. Así salvamos la reputación de la familia y no perdemos a un heredero de los Mendoza. ¿Qué te parece?». Al escuchar esas palabras, sentí náuseas. ¿Cómo podía existir una mujer tan desvergonzada? Proponiéndole tranquilamente a su nuera que críe a la hija ilegítima de su marido. ¿Qué se creía que era yo? ¿Una incubadora? ¿Una herramienta para legalizar las fechorías de su hijo? Estaba preparada para lo peor, pero aún así, su verdadera cara me repugnaba. Sin embargo, en mis labios se dibujó una sonrisa. Había activado en secreto la grabadora de mi móvil, que estaba en mi bolso. Toda la conversación, cada una de sus palabras inhumanas, estaba siendo grabada. Levanté la vista y la miré con inocencia. «Mamá, entonces, ¿tendría que criar a los 2 bebés? ¿Crees que podré con todo?». Beatriz, al ver que no me oponía, se alegró enormemente. «No te preocupes, contrataremos ayuda. Tú solo tienes que ser su madre a efectos legales. Diego te estará eternamente agradecido, y toda la familia también. Piénsalo. Es la mejor solución para todos». «De acuerdo, mamá. Lo pensaré», respondí con voz obediente. Salí de la casa de mis suegros con la valiosa grabación en mi poder. Sería la prueba irrefutable, el golpe de gracia que acabaría con el honor de toda su familia. Todo estaba listo para el acto final. Tras la conversación con mi suegra, volví a casa sintiendo una mezcla de asco y satisfacción. La grabación en mi teléfono era mía as en la manga, la prueba definitiva de la desvergüenza de toda su familia. Ahora, todo seguía el guión que yo había escrito. Mi falso embarazo, junto con el embarazo real de Camila, se habían convertido en 2 potentes narcóticos que habían hecho que la familia de Diego perdiera por completo la razón, dejando solo una codicia ciega. Creían que estaban a punto de conseguirlo todo, una inversión millonaria para reflotar su empresa y no 1, sino 2 herederos. Esta creencia los volvió imprudentes y descuidados. Al día siguiente, mi madre, Teresa, envió el nuevo contrato de inversión a Desarrollos Mendoza. Era un contrato que Pablo y yo habíamos redactado de nuevo con sumo cuidado. Por fuera, parecía incluso más generoso que el anterior, con cláusulas muy atractivas sobre beneficios y soporte técnico. Pero en su interior se escondían cláusulas legales extremadamente restrictivas, trampas financieras sutiles que, al menor descuido, podían costarles todo. Normalmente, Fernando, un hombre con cierta experiencia en los negocios, lo habría revisado con lupa. Pero ahora, su mente estaba nublada por la visión de un futuro brillante. Además, conmigo embarazada y supervisando personalmente desde la empresa, estaban convencidos de que era un mero trámite. Fernando y Diego firmaron el contrato sin dudarlo. En el momento en que la pluma de Fernando tocó el papel, supe que el destino de Desarrollos Mendoza estaba sellado.
Para poner en marcha el nuevo proyecto según los grandiosos planes que habían dibujado, necesitaban un capital inicial considerable. Pero su empresa estaba vacía desde hacía tiempo. La inversión de 30 millones de Grupo Próspero, según el contrato, se liberaría por fases, solo después de que Desarrollos Mendoza completara las etapas correspondientes. Esto los obligaba a conseguir los fondos iniciales por su cuenta. Y aquí fue donde yo entré en juego. Como supervisora, empecé a hacer exigencias razonables para acelerar el proyecto. Les pedí que contrataran a un caro equipo de consultores extranjeros, que importaran la maquinaria más moderna, que hicieran grandes depósitos para materiales de alta gama. Todo eran gastos enormes. Acorralados, padre e hijo no tuvieron más remedio que empezar a pedir préstamos. Los bancos les habían cerrado las puertas hacía tiempo por su historial de impagos. Su única opción eran los prestamistas privados, con intereses de usura. Hipotecaron el chalet, los coches, movilizaron todos los recursos posibles, entrando en una espiral de deudas como polillas atraídas por la llama. Creían que solo tenían que aguantar un poco, que en cuanto Grupo Próspero empezara a inyectar dinero, todos sus problemas se resolverían. Cada día en la oficina, los veía desesperados buscando dinero, humillándose ante matones de aspecto amenazador. Al ver sus rostros angustiados y demacrados, no sentí ninguna satisfacción, solo un frío aterrador en mi interior. Qué estúpidas pueden volverse las personas cuando la codicia las ciega. Estaban cavando su propia tumba mientras creían, felices, que estaban construyendo un paraíso. El cerco se había cerrado, solo faltaba el golpe final. Después de casi 2 meses atormentando a la familia de Diego en su propia trampa financiera, supe que el momento había llegado. Desarrollos Mendoza estaba hasta el cuello de deudas, dependiendo por completo de nuestra inminente inversión. Era hora de bajar el telón. Le dije a Diego que, para anunciar oficialmente la colaboración y celebrar la buena nueva de la familia, quería organizar una gran fiesta. Una fiesta para reafirmar la posición de Desarrollos Mendoza y acallar los rumores sobre su mala situación financiera. Diego y su familia se volvieron locos de alegría. Era justo lo que estaban esperando. Un evento por todo lo alto para anunciar al mundo que habían vuelto, más fuertes que nunca, con el respaldo del poderoso Grupo Próspero. Sin dudarlo, aceptaron y me dieron carta blanca para organizarlo todo. Elegí el gran salón del Hotel Palace, uno de los hoteles de 5 estrellas más lujosos y caros de Madrid. Envié invitaciones a toda la élite empresarial, a los grandes socios, a los bancos y, por supuesto, a la prensa. Quería que todo el mundo estuviera presente para presenciar la caída de la familia Mendoza. Esa noche, la familia de Diego llegó muy temprano. Vestían sus mejores galas, con rostros que irradiaban arrogancia y triunfo. Fernando se paseaba saludando a los invitados importantes como el anfitrión de la fiesta. Beatriz, cubierta de diamantes, reía y presumía de su brillante nuera y su futuro nieto. Diego no se separaba de mí, rodeándome la cintura con un brazo posesivo, interpretando el papel de marido enamorado y hombre de éxito a punto de alcanzar la gloria. No sabían que todo era un gran escenario que yo había montado. Cada felicitación, cada mirada de admiración, era un cuchillo invisible que inflaba su ego, para que la caída fuera aún más dolorosa. Yo estaba en el centro de atención, con un vestido de noche rojo intenso, sonriendo y saludando a todos. El vestido estaba diseñado para ocultar mi vientre plano. Miré a mi marido, a su familia, sumergidos en su gloria falsa, sin sentir nada. Esta sería su última fiesta, y yo sería la encargada de soplar las velas de esta tarta del destino. El escenario estaba listo, los actores en sus puestos. Solo faltaba que se alzara el telón para la tragedia final. Cuando la fiesta estaba en su apogeo, la música suave se detuvo de repente. Todas las luces del salón se apagaron, excepto un foco que me iluminaba a mí, subiendo al escenario. Todas las miradas se centraron en mí. El silencio se hizo absoluto. La familia de Diego me miraba con orgullo, pensando que iba a dar un discurso para honrarlos y anunciar el proyecto del siglo. Sonreí, una sonrisa radiante pero sin calidez. Cogí el micrófono, y mi voz clara resonó en la sala. Buenas noches y bienvenidos a todos por acompañarnos hoy. Soy Valentina, directora de Grupo Próspero, y, como saben, la esposa de Diego Mendoza. Hice una pausa, mirando a Diego. Él me sonrió, animándome. Me volví hacia el público. Hoy es un día muy especial. Estoy aquí para compartir con ustedes un par de historias. Historias sobre la verdad. Dicho esto, hice una señal al técnico. En la gran pantalla detrás de mí, en lugar de un video del proyecto, comenzó a sonar una grabación. Mamá, no te preocupes, mi mujer es tonta. Se cree cualquier cosa que le digo. Era la voz arrogante de Diego, la misma que había oído detrás de la puerta. Un murmullo recorrió la sala. La sonrisa se congeló en el rostro de Diego y su familia.
Se quedaron de piedra, sin entender nada. Terminó la primera grabación y comenzó la segunda. Esta vez, era la voz de Beatriz. Punto, le decimos a todo el mundo que vas a tener gemelos. Cuando la otra chica dé a luz, traemos al bebé a casa y tú lo reconoces como tuyo. En ese momento, el escándalo estalló. La gente empezó a cuchichear, y todas las miradas de asombro, desprecio, lástima se clavaron en la familia Mendoza, petrificada en su sitio. Dejé que el caos se calmara un poco antes de continuar, con voz firme. Damas y caballeros, durante 3 años he vivido en una obra de teatro perfectamente orquestada. Se acercaron a mí, se casaron conmigo, con un único objetivo. Los 30 millones de euros de Grupo Próspero. Me trataron como a una idiota, una herramienta para su beneficio. Miré directamente a Diego, que temblaba, pálido como un muerto. Él, el marido al que amé con todo mi corazón, me fue infiel y conspiró con su familia para engañarme. Luego me giré hacia Beatriz, y ella, la suegra a la que respetaba profundamente, tuvo la desvergüenza de proponerme que criara al hijo ilegítimo de mi marido, una propuesta indecente que ninguna mujer podría aceptar. Me puse la mano en el vientre, donde todos creían que crecía una vida. Y este embarazo, dije con amargura, también era parte de mi plan de venganza. No estoy embarazada. Un grito ahogado recorrió la sala, pero el shock no había terminado. Y en cuanto al hijo de su amante, continué, con la mirada afilada, también me gustaría informarte de algo, Diego. Ese bebé tampoco es tuyo. Antes de irse, me lo confesó todo. Tú solo eras una de sus muchas fuentes de ingresos. Al mismo tiempo, en otro lugar, mi madre estaba dando una rueda de prensa urgente. Todas las pruebas de fraude fiscal y contable de Desarrollos Mendoza se estaban haciendo públicas. El telón había caído. La verdad quedó expuesta, desnuda, bajo las luces del escenario. Mis últimas palabras fueron como un rayo, no solo para la familia de Diego, sino para todos los presentes. La fiesta se convirtió en un caos. Los flashes de las cámaras no cesaban. Los periodistas se agolpaban para conseguir la mejor foto de la familia caída en desgracia. Beatriz no pudo soportar el shock y se desmayó allí mismo. Diego estaba como una estatua de sal, mirándome sin alma, balbuceando palabras sin sentido. Pero el primero en caer fue Fernando. Al oír que los trapos sucios de su empresa salían a la luz y enfrentarse a la humillación pública, se llevó la mano al pecho, se puso morado y se desplomó. Un infarto. Gritos, gente pidiendo una ambulancia. La gran fiesta terminó en una escena trágica y caótica. Yo, desde el escenario, lo observaba todo en silencio. No sentía ninguna alegría, solo un vacío helado. La venganza había terminado, pero dejaba un sabor amargo. En una sola noche, el imperio que la familia Mendoza había intentado construir sobre la mentira se derrumbó por completo. A la mañana siguiente, todos los periódicos abrían con el escándalo de Desarrollos Mendoza. Las acciones de su empresa se desplomaron hasta no valer nada. En cuestión de horas, los bancos y sobre todo los prestamistas se presentaron para cobrar sus deudas. El chalet, los coches, todas sus propiedades fueron embargados. Pasaron de vivir en el lujo a ser unos indigentes sin un céntimo. La familia se desintegró. Fernando sobrevivió al infarto, pero quedó con medio cuerpo paralizado, postrado en una cama. Beatriz, al despertar, perdió la razón, pasándose los días llorando y maldiciendo. Y Diego, de ser un apuesto subdirector, se convirtió en un desempleado con una deuda millonaria y un futuro negro. Tuvo que llevar a sus padres a vivir a un pequeño y sucio piso de alquiler en un barrio obrero. La caída fue rápida y brutal. Fue el precio que pagaron por su codicia y sus mentiras. Yo había conseguido justicia para mí, pero la cicatriz en mi corazón, probablemente, nunca sanaría del todo. Días después de la fatídica fiesta, cuando las aguas se calmaron, decidí ir al hospital. No para visitar a Fernando, sino para completar mi último acto ante el público. Necesitaba proyectar la imagen de una mujer traicionada pero magnánima, una víctima noble. Era importante para mi imagen y la de Grupo Próspero. Vestida de forma sencilla, con poco maquillaje y una cesta de fruta, entré en el hospital, seguida por algunos periodistas a los que casualmente se les había filtrado la información. Fui a la habitación de Fernando. Dentro solo estaba Diego. Estaba demacrado, con barba de varios días y ropa arrugada. Parecía un fantasma. Al verme se sobresaltó, con una mezcla de odio y miedo en los ojos. Lo ignoré y dejé la cesta en la mesa. Miré a Fernando, inmóvil en la cama, y luego me volví hacia Diego. A fin de cuentas fue mi suegro. «He venido a ver cómo está», dije con calma. Diego no respondió. Quizás no sabía qué decir. ¿Odiarme?
Pero fue su familia la que empezó todo. Me quedé unos 5 minutos, lo suficiente para que los fotógrafos tomaran sus instantáneas, y me di la vuelta para irme. En el pasillo, Diego corrió tras de mí y me detuvo. De repente, se arrodilló, llorando desconsoladamente en medio del pasillo del hospital. Valentina, por favor, perdona a mi familia. Ya no tenemos nada. Mi padre está paralítico. No tenemos dinero para las medicinas. ¿Podrías prestarnos algo de dinero? Por el amor que un día nos tuvimos, te lo suplico. Lo miré fríamente, arrodillado a mis pies. ¿El amor que nos tuvimos? ¿Todavía se atrevía a mencionarlo? Incluso en esta situación, solo pensaba en el dinero. Aparté su mano de mi pierna y retrocedí un paso. Saqué de mi cartera unas cuantas monedas, las que usaba para el parquímetro, y se las tiré al suelo. ¿Quieres dinero? Ahí tienes. Es todo lo que te mereces de mí, dije con desprecio. Y no vuelvas a aparecer en mi vida, o la próxima vez nos veremos en comisaría. Dicho esto, me di la vuelta y me fui, sin mirar atrás. A mis espaldas, oí sus sollozos de rabia y desesperación. La obra había terminado de verdad. Tras el divorcio y resolver todos los asuntos, mi vida volvió lentamente a la normalidad. Me volqué en el trabajo para olvidar los malos recuerdos. Bajo mi dirección y la de mi madre, Grupo Próspero creció y se expandió. Los logros profesionales aliviaron en parte el dolor de la traición. Pero Diego no me dejaba en paz. Al perderlo todo, pareció haber perdido también la razón. Empezó a seguirme. A veces veía su figura familiar merodeando cerca de la oficina o de la puerta de mi casa. No se acercaba, solo me miraba desde lejos con una expresión compleja. Al principio lo ignoré, pensando que se cansaría. Fue en esa época cuando me reencontré con Adrián en un congreso de economía. Adrián era el fundador de una prometedora startup tecnológica, un joven empresario brillante, honesto y lleno de pasión. Habíamos sido compañeros en la universidad, pero perdimos el contacto. Al volver a vernos, conectamos enseguida. Era inteligente, divertido y, lo más importante, sincero. Con él me sentía en paz. Sentía que podía ser yo misma, una sensación que había olvidado hacía mucho tiempo. Empezamos a salir. Adrián conocía mi historia por la prensa, pero nunca preguntó. Simplemente estuvo a mi lado, cuidándome y demostrándome su afecto con hechos. Poco a poco, mi corazón de hielo empezó a derretirse. La presencia de Adrián en mi vida enloqueció a Diego. Ya no se contentaba con mirar desde lejos. Empezó a enviarme mensajes amenazantes, llenos de celos enfermizos. Una noche, mientras Adrián y yo cenábamos en un restaurante, irrumpió para enfrentarse a él. La seguridad tuvo que intervenir para sacarlo. Su acoso se volvió intolerable y supe que no podía seguir ignorándolo. Necesitaba tener una última conversación con él, una para zanjar el asunto de una vez por todas. Decidí citarlo, no en un lugar público, sino en nuestro antiguo chalet, que ahora era de mi propiedad tras el divorcio. Quería que se enfrentara a todo lo que había perdido. Diego llegó a la cita, con un aspecto aún más lamentable que en el hospital. Estaba esquelético, con los ojos hundidos por el cansancio y el rencor. Al verme, se abalanzó para cogerme la mano. Valentina, por fin has querido verme. Lo sabía. Sabía que en el fondo todavía me querías. Retrocedí manteniendo la distancia. No te hagas ilusiones. Te he llamado para aclarar las cosas, de una vez por todas. ¿Aclarar qué, Valentina? ¿Podemos volver a empezar?, suplicó. Sé que me equivoqué, lo arreglaré. Haré lo que sea para compensarte. Fuimos felices, ¿lo has olvidado? Me reí una risa fría. ¿Felicidad? ¿La que se construye sobre mentiras y engaños? Diego, ¿sabes por qué fracasaste tan estrepitosamente? Me miró perplejo. Porque eres estúpido y arrogante, dije con voz afilada. Creíste que no sabía nada, que era fácil engañarme, pero te equivocaste. Todo, desde el momento en que volví de Zúrich, formaba parte de mi plan. El jarrón falso, el encuentro en el restaurante, el contrato de inversión, el embarazo falso. Todo lo orquesté yo. Le conté mi plan, detalle por detalle, sin omitir nada. Quería que supiera que nunca fue el ganador, solo una marioneta en la obra que yo misma había dirigido. A medida que hablaba, el rostro de Diego cambiaba de la esperanza al asombro, luego al horror y finalmente a la desesperación. Retrocedió, mirándome como si fuera un monstruo. No, no puede ser. Tú. Me engañaste. Exacto, afirmé. Simplemente te traté como tú me trataste a mí. Me enseñaste una lección. Que en esta vida no se puede confiar en nadie. Ahora, todo ha terminado. Lárgate de mi vida. Si sigues siguiéndome o acosándome,
Esta grabación irá directamente a la policía. Levanté mi móvil, mostrando el archivo de audio con sus amenazas. Era prueba suficiente para meterlo en la cárcel unos años. Diego miró el teléfono, y luego a mí. Su voluntad y el poco orgullo que le quedaba se hicieron añicos. Se derrumbó en el suelo, llorando en silencio. Un hombre que lo había perdido todo. Familia, carrera, amor y hasta la dignidad. La obra había terminado de verdad. Después de ese último encuentro, Diego desapareció por completo de mi vida. Ya no me siguió más. No más mensajes. La cruda verdad que le revelé lo había destruido. Un tiempo después, leí una pequeña nota en el periódico. Fernando, tras un largo tratamiento, había recuperado parte de la movilidad y el habla. Lo primero que hizo fue enviar, a través de su abogado, una carta de disculpa pública a mi madre y a mí. En ella, admitía todos los errores de su familia, la codicia que los había cegado, y pedía perdón a la sociedad. Fue un gesto inteligente, aunque tardío. No salvaría su empresa ni recuperaría lo perdido, pero al menos les permitía conservar una última pizca de honor. El telón de la farsa de los Mendoza cayó definitivamente entre la ruina y el arrepentimiento. En cuanto a Camila, como había previsto, tras recibir una gran suma de dinero y conocer la verdad sobre el embarazo, también desapareció silenciosamente. Fue lo bastante lista para entender que quedarse en Madrid no le traería nada bueno. Una lección muy cara para una joven que se había equivocado de camino. Mi vida a partir de entonces se volvió pacífica. Los fantasmas del pasado dejaron de atormentarme. Pude dedicarme por completo a construir mi futuro. La relación entre Adrián y yo progresó de forma natural y sólida. Él no era un sustituto de Diego. Era un capítulo completamente nuevo en mi vida. Me trajo confianza, respeto y un amor sincero, sin cálculos. Decidimos casarnos después de un año de relación. Nuestra boda no fue ostentosa. Solo asistieron la familia y los amigos más cercanos. Pero estuvo llena de felicidad y calidez. Mi madre me miró con el vestido de novia, con los ojos llorosos. Cogió la mano de Adrián y le pidió que cuidara bien de su única hija. Poco después de la boda, descubrí que estaba realmente embarazada. Esta sensación era completamente diferente a la del embarazo falso. Era una alegría sagrada, una dulce expectación. Adrián lloró de felicidad. Me cuidó con un esmero infinito, sin dejarme hacer el más mínimo esfuerzo. Grupo Próspero, bajo mi liderazgo y con el apoyo de mi madre, se hizo cada vez más fuerte, expandiéndose por toda la región. Había demostrado mi valía, no como la hija de la presidenta, sino como una verdadera empresaria. Tenía una nueva vida, una nueva familia, una felicidad plena y serena. Meses después, di a luz a un niño sano y precioso. Era idéntico a Adrián. Mirando a mi hijo dormir en mis brazos, sentí que mi vida nunca había sido tan completa. Todo el dolor, todo el daño del pasado, parecía haberse curado. Una tarde, mientras veía la televisión en el salón, en el informativo económico emitieron un breve reportaje sobre empresarios que, tras una época de gloria, habían caído en desgracia. Y allí vi a Diego. Apareció en pantalla, no como un empresario de éxito, sino como un deudor en la lista negra de la Central de Riesgos Nacional. Parecía 10 años mayor, demacrado, con la piel oscura y la ropa vieja. Respondía a las preguntas de un periodista en un bar de carretera. Cuando le preguntaron por sus errores pasados, agachó la cabeza y sonrió con amargura. Fue culpa mía, solo mía. Se cosecha lo que se siembra. El bien y el mal se pagan, de eso no hay duda. Adrián se acercó y apagó suavemente la televisión. Me rodeó los hombros con su brazo, sin decir nada. Apoyé la cabeza en su hombro, sonriendo serenamente. El pasado, por fin, estaba atrás. Ante mí solo había un futuro brillante, junto al hombre que amaba y nuestro pequeño hijo. Había dado la vuelta a la partida de mi vida, y finalmente había encontrado mi verdadera felicidad.